Buenas noches, qué gusto saludarles, qué bueno verles conectados. Estamos ya listos para continuar con nuestro estudio en esta noche. Le damos la bienvenida a todos. Es una noche fresca, hizo un día muy hermoso hoy y estamos entre frío y templadito acá en Guatemala y queremos en esta noche compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Así que ya veo que muchos se están conectando y les doy las gracias por estar atentos a estas transmisiones. Lo hacemos con mucho amor, eh, con toda la intención de agradar a Dios primeramente y de trasladar a tu corazón lo que de gracia hemos recibido y lo damos por gracia. Amén. Así que hemos en estos meses creado una comunidad muy hermosa con algunos de ustedes. No tengo el gusto de conocerles personalmente, pero creo que ya está llegando el tiempo que nos conozcamos, ¿verdad? Así que cuando te animes puedes asistir a nuestros cultos en la iglesia. Ya estamos teniéndolos con mucha precaución, con mucha cautela, cumpliendo todas las normas de higiene, de sanitización y de distanciamiento social. Y hemos estado muy contentos estas 3 semanas anteriores. Bueno, ya llevamos 4 domingos, ya cumplimos el mes de estar reuniéndonos y realmente ha sido un tiempo maravilloso en donde Dios nos ha visitado de una manera extraordinaria. Así que estás invitado, estás invitada. Deja un poquito ya el temor. Tenemos que aprender a vivir con este virus que vino para quedarse, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa y no podemos pasar encerrados el resto de nuestra vida. Así que, claro, hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos y pues hay que vivir la vida y hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Amén. Gracias por estar conectados. Hoy no vamos a saludar por a cada uno de los que se están conectando porque ya se me pasaron y ya veo que muchos están yo hablando y tú saludando, pero damos la bienvenida a todos los que ya nos están viendo. Eva, qué bueno si nos estás viendo aún. Un fuerte abrazo, te bendigo. Qué bueno que estés conectada, bienvenida. Betty Regalado también está ya conectada. Lili Marroquín, estamos ya con Edgar Castro también. Isa Arenas también ya está conectado. Nuestro hermano Edwin Santizo también ya está. Vanessa Ramírez, Mónica Mancía, Juan Carlos García, Lucky Eddie Sáenz ya están también conectados. Muy buenas noches. Sean bienvenidos. Yadira Borges también ya está con nosotros. Así que vamos a hacer una oración y vamos a continuar con nuestro estudio. Ya estamos terminando. Eh, amén. Claro que sí, Vanessa. Ahí estamos para servirte también. Estamos ya por terminar este estudio de profetas. Se nos ha alargado un poco y hemos estado muy concentrados en esto, pero creo que ya es tiempo de ir aterrizando, ¿verdad? Estamos ya pidiéndole al Señor que nos hable y que nos confirme cuál es el siguiente tema que vamos a estudiar. Así que usted ayúdeme a orar y si el Señor le dice algo también póngamelo ahí para ver qué quiere el Señor. Amén. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a orar para que nos dé su gracia y podamos de mi parte transmitir y de tu parte recibir la palabra que sea sembrada en nuestros corazones y que pueda llegar a dar un buen fruto. Amén. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu presencia en esta noche. Gracias por el tema que nos has puesto a compartir. Señor, sabemos que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías que hace muchísimos años tus siervos los profetas han dado, Señor,
y todo se está alineando y todo se está cumpliendo, que podamos ser nosotros un pueblo entendido, Señor, un pueblo que ora con entendimiento, que nuestra oración sea eficaz, Señor, y que podamos vivir de acuerdo al tiempo que nos está tocando vivir, agradándote en todo, Señor. Te honramos en esta noche. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados ya, los que se van a conectar y aquellos que verán esta transmisión más adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Así que prepare su cuaderno de notas y su lapicero o su tablet o donde sea que usted apunte, porque hoy vamos a estar concluyendo este tema de la santidad con la ayuda del Señor. La verdad es que la Biblia se trata de santidad. Podríamos pasar mucho tiempo, muchos meses, muchos años hablando de santidad. Es inagotable este tema. Dios es santo, así que es una característica de Dios. Es parte de su naturaleza. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Así que este tema es inagotable. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos recalca este tema, que es muy importante que nosotros también lo conozcamos. Así que podríamos pasar mucho tiempo, como les repito, pero vamos a tratar de en esta noche concluir y con la ayuda del Señor. Amén. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de algunos tópicos de la santidad y vimos la ley de la primera mención, como Dios lo primero que hace es apartar un tiempo y es lo que nosotros debemos empezar a hacer, apartar un tiempo para el Señor, y cuando apartamos un tiempo, el Señor desciende y el lugar en donde Él desciende se convierte en un lugar santo. Así que si Él viene a nuestro corazón, pues de eso se trata, de que nuestra vida se convierta en una tierra santa para Él. Amén. Y poder tener una santa convocación. Así que yo quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 7 y vamos a avanzar. Y si tú me acompañas allá en tu casa con tu Biblia, Hebreos capítulo 7 y versículos 22 en adelante, dice así: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escuche bien, está hablando de Jesús. Y ahora nos va a dar algunas características de este sumo sacerdote que no muere, sino que vive para siempre intercediendo por nosotros. Y la primera característica que la palabra nos da acerca de este sumo sacerdote es que él es santo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dos puntos. Escuche bien. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire, dice que nuestro sumo sacerdote, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es santo. Por eso es que la Biblia nos dice, el Señor nos manda y nos dice: he aquí pues ustedes me serán un pueblo santo como yo soy santo. Verso 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, la gracia, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Mire qué hermoso. Esa es nuestra seguridad.
La seguridad de nuestra salvación no depende de cuán bien nos portemos o no. No, ojo, no estoy dando permiso para portarnos mal, pero la seguridad de nuestra salvación depende de la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio perfecto. Dependemos de su santidad, de su inocencia. Dependemos de lo apartado que Él está de los pecadores y que ha sido hecho más sublime que los cielos y que no tiene necesidad de pagar primero por sus pecados y luego por los nuestros, porque eso ya lo hizo una vez y para siempre, porque su sacrificio, mis amados hermanos, es perfecto. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo garantizado el cielo, me porte como me porte. Eso quiere decir que si yo cumplo con los requisitos que la Biblia me da para ser salvo, escuche bien, porque la Biblia sí nos da requisitos para ser salvos. Su sacrificio fue perfecto y no somos salvos por obras, dice Efesios capítulo 1, para que nadie se gloríe, pero sí Él ha puesto buenas obras delante para que caminemos sobre ellas. Nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras, porque nuestra salvación depende del sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Pero una vez somos salvos, mis amados, nosotros sí debemos cuidar esa salvación. No me quiero meter ahora al tema si la salvación se pierde o no se pierde. Por favor, no estoy hablando de ese tema en específico. Lo que tengo que aclararte es que nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Y el Señor mismo anhela que nosotros podamos no solamente ser salvos, sino alcanzar una posición eterna. Y es por eso que el Señor nos manda que seamos santos tal cual Él es santo. Ahora, si nosotros avanzamos unos capítulos acá y me acompañas a Hebreos capítulo 12, dice así, versículo 12 de Hebreos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Escuche bien, nuestra parte. No dice yo voy a levantar tus manos y yo voy a levantar tus rodillas paralizadas. No dice, eso no dice. Tú hazlo. Tú levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. Escucha bien. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Es parte de nuestra responsabilidad. Él abrió el camino, pero en nosotros está caminar ese camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Escuche bien, seguid la paz con todos. ¿A quién le corresponde seguir la paz con todos? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. Es una actitud que nosotros debemos tomar. Seguir la paz con todos, escuche bien, y la santidad. La santidad, debemos seguir la santidad. Debemos caminar tras la santidad. La santidad debe ser nuestra meta, nuestro enfoque, mis amados. ¿Por qué? Porque la santidad es Dios mismo. Así que dice acá, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, escuche bien, nadie, no dice algunos, no dice algunos otros, pocos o muchos, dice nadie verá al Señor. Te pregunto, ¿tu anhelo es ver al Señor algún día? ¿Tu anhelo es que tus ojos sean abiertos algún día y que puedas contemplar su hermosura? Ahora, escúchame bien. Si dice que sin santidad nadie puede ver al Señor, deja un dedo acá y acompáñame al último capítulo de Job. Y vamos a ver qué fue lo que formó entonces la prueba en Job. Escuche bien, dice así,
42 de Job. Tomando en cuenta Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Esto incluye todos los pactos que puedan haber. Específicamente la gracia y la ley y la gracia. Porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Lo que era bueno para Dios en el Antiguo Testamento sigue siendo bueno hoy. Y lo que era malo para Dios en el Antiguo Testamento sigue siendo malo hoy. Dios sigue siendo el mismo. Y si no se puede ver a Dios sin santidad ahora en la gracia, tampoco se podía bajo la ley. Así que los que vieron a Dios, que tuvieron ese privilegio de ver a Dios, mis amados, es porque algo había diferente en ellos también. No fue solo que Dios escogiera a dedo. Escucha bien, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo, último capítulo del libro de Job. Después que Job pasó por el proceso tan difícil que pasó y que vivió. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dijo Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mira el verso 5. De oídas te había oído. Eso es antes de la prueba. Mas ahora, después de su prueba, mis ojos te ven. Y sigue diciendo, por tanto, escuche bien, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Gracias, Edgar, por pasarnos los bosquejos ahí tan fielmente y tan eficiente nuestro hermano Edgar. Ahora, escúcheme bien. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy podemos oír a Dios sin santidad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y no necesitamos ser muy santos para escuchar a Dios. ¿Cuántos hemos oído a Dios? Hoy espero que tú estés escuchando lo que Dios está hablando. Y yo siempre lo digo, trata de no oír al pastor Tito, trata de oír a Dios. Y no estoy diciendo que yo soy Dios, para nada. Yo soy ese burro donde el Señor entró, que llevó al Señor cuando entró a Jerusalén. Las palmas y los hosana no eran para el burro, era para el Señor que iba en él. Así que yo para nada te estoy diciendo que ya llegué a una estatura para que tú veas y yo soy Dios. No. Pero si tú reconoces que este burro está hablando palabra de Dios, no oigas al burro, oye a Dios hablando a través del burro. Y Job dijo, de oídas te había oído. O sea, él vivía por fe. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál fue la diferencia entre el Job que oía al Job que ve? ¿Qué cambió en Job? ¿Qué cambió en Job? ¿Ah? Cambió su naturaleza. Escúchame bien. La prueba de Job cambió su naturaleza. No es solo sufrimiento, mis amados. O sea, no es solo pasar por el valle y llorar cuando se llora. No es solo soportar el sufrimiento y el fuego. Es entender que la tribulación produce gloria. Eso lo dice la Biblia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Dice 2 Corintios 4:17. La tribulación produce naturaleza. Cambia naturaleza. Perdón, lo voy a corregir, mis hermanos. No es la tribulación, es Dios a través de la tribulación. Eso es lo correcto. La tribulación es el recurso, es el medio, es el vehículo que Dios utiliza para cambiar nuestra naturaleza. Así que Job se ganó el premio de ver a Dios
no porque haya sido solamente valiente y haya pasado por el valle de la sombra y de la muerte. Job se ganó el derecho de ver a Dios porque su naturaleza fue transformada, porque la santidad de Dios fue formada en el corazón de Job y entonces ahora podía ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. No es, mis amados, por aplaudir en el culto, no es por meternos en la adoración, no es por ir a los cultos o por servir fielmente. Hay que hacerlo y es bueno hacerlo. Las disciplinas eclesiásticas son buenas. Pero lo que realmente nos va a dar acceso, y esto es lo que quiero que entendamos para terminar este tema de la santidad, lo que realmente nos da acceso al ambiente de Dios, mis amados, es la santidad. Es esa transformación de naturaleza que nosotros no somos realmente o plenamente conscientes que está ocurriendo. Pero si tú estás pasando por prueba, por tribulación, si tú estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte, si tú estás pasando por tiempos de tormenta en tu vida, si tú estás pasando por algún tipo de prueba que ha venido, que ha sobrevenido a ti, dice Santiago, no te sorprendas por el fuego de la prueba como que cosa extraña os aconteciese, porque la prueba de tu fe está produciendo paciencia, y la paciencia es parte de la santidad, porque es parte del carácter de Dios. La característica de nuestro sumo sacerdote es que era santo, y la Biblia dice que él vino a padecer por nosotros. Mire, dice 1 Corintios capítulo 13, y vamos a regresar más adelante a 1 Corintios, pero dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor, dice Juan que Dios es amor, así que aquí está describiendo a Dios. Si Dios es amor, y aquí dice que el amor, entonces podemos decir, Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso y no se envanece, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Así que 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, dice nuestro título ahí está describiendo quién es Dios. Y dice que Dios es sufrido. Por eso es que Romanos capítulo 12, el Señor nos da un mandato acá. Romanos capítulo 12 dice así, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es lo que nos toca a nosotros hacer. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que a Él le agrada y lo que es bueno. Escúchame bien, ¿por qué Dios nos manda santidad? ¿Por qué Dios le dice a su pueblo, yo te mando que seas santo como yo soy santo? Y Pedro lo recalca. ¿Por qué Dios nos pide santidad? ¿Sabe por qué? Porque Dios anhela estar cerca de nosotros, y la santidad, mis amados, nos da acceso a la cercanía de Dios. La santidad, mis amados, nos abre los ojos para que podamos tener una relación más personal, más íntima, más relacional con Dios. Porque hasta ahora solo lo oímos. Pero Dios necesita, ¿por qué? Porque nos ama. Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos y que podamos contemplar su hermosura. ¿Cuántos, mis amados, anhelan contemplar la hermosura del Señor? ¿Cuántos, mis amados, deseamos ese día donde nuestros ojos sean abiertos y podamos corroborar lo que la palabra nos ha hablado de Él? Y le quiero decir algo, lo que nuestra mente ha entendido o ha captado acerca de la hermosura de Dios se va a quedar corta cuando tus ojos sean abiertos y
lo veas parado delante de ti, si ya estás enamorada, te vas a enamorar más. Si ya pensabas que el Señor era hermoso, cuando lo podamos contemplar, nos vamos a dar cuenta, mis amados, como decía Job, yo hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado profundas y maravillosas que mi entendimiento no lograba comprender. Yo antes de oídas te había oído, y si logramos amar al Señor cuando nos habla, ¿te puedes tú imaginar el nivel siguiente que va a ser cuando nuestros ojos sean abiertos? Y eso se puede lograr acá en la tierra, mis amados. Mire, Job lo logró acá en la tierra. Vemos algunos que lograron ver al Señor. Abraham lo pudo ver, Moisés lo pudo ver, Juan lo pudo ver, Isaías lo pudo ver. Mis amados, nosotros podemos alcanzar esa plenitud. Voy a corregir. El Espíritu Santo quiere que nosotros podamos alcanzar esa plenitud de poder ver, contemplar su hermosura con nuestros ojos. No solamente con nuestros ojos naturales, aunque por ahí vamos a empezar, pero que nuestros ojos plenos puedan contemplar la hermosura del Señor. Así que, mis amados, este tema de la santidad no es solamente para desgraciar nuestra vida y que nosotros tengamos que cumplir con un montón de normas y un montón de leyes y que tengamos que ser gente aburrida, que enclaustrada en cuatro paredes porque todo nos contamina. No, mis amados, la santidad, dice el salmista, es hermosa. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Ese es el ambiente de Dios. Es donde Él habita, dice Isaías. Él habita en una luz, en una santidad inaccesible. ¿Qué nos santifica? Y voy aterrizando con este tema, porque ya vio que ya se nos pasó media hora y usted y yo no lo hemos sentido y ya llevamos media hora. ¿Qué nos santifica? Apunte ahí, porque aquí va lo práctico. Sí, qué hermoso, pastor. Ya entendí. Sí quiero alcanzar la santidad. Sí quiero llegar a manifestar la naturaleza de Dios. Pero ¿cómo le hago? Ok, apunta ahí, vamos a ver algunos pasos prácticos para ser santificados. Número 1, acompáñame a Levítico. ¿Están contentos en esta noche? Yo estoy contento. Estoy agradecido con Dios. Levítico capítulo 20 y versículo 7. Levítico capítulo 20 y versículo 7. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Santificaos pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Ok. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Él es santo y Él es nuestro Dios. Así que padre de tigre rayado, ¿verdad? Los patitos hacen cuac cuac, los gatitos hacen miau miau, los perritos hacen guau guau. ¿Por qué? Porque tienen la naturaleza de su papá. Pues Dios es nuestro Padre y Él es santo. Por eso es que nosotros debemos ser santos. Eso es lo que dice acá. Verso 8. Y guardad mis mandamientos, escuche bien, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Wow. Mire lo que está diciendo acá. Ustedes van a ser un pueblo santo porque yo soy su Dios. Entonces, lo que les toca a ustedes, dice el Señor, es guardar mis estatutos, mis mandamientos y obedecerlos. ¿Cómo somos santificados? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Mis amados, cada vez, escúchame bien,
Cada vez que tú y que yo obedecemos a Dios, su santidad se manifiesta en nuestras vidas. Algo del Tito pecador se muere y algo del Dios santo se establece en mi vida. Cada vez que obedeces, cada vez que obedeces, sea una instrucción que va a costarte poco, o sea una instrucción que te va a costar tu comodidad, o sea una instrucción que nos pueda costar nuestra vida, cada vez que nosotros obedecemos su instrucción, su palabra, sus mandamientos, somos santificados. Wow. Así como cada vez que nosotros desobedecemos su palabra. ¿Cómo se le llama a desobedecer su palabra? Pecado. Cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos de su santidad. Cada vez que nosotros obedecemos, nos acercamos a su santidad. Hay un principio. A quien nosotros obedecemos, a ese nos vamos a parecer. Por eso es que la humanidad se está pareciendo tanto a su papá, el diablo. ¿Por qué? Porque le están obedeciendo. Adán y Eva decidieron obedecer a la serpiente y se empezaron a parecer a la serpiente. Mira cómo hoy está la humanidad. Dios había dado una instrucción. Si ellos hubieran obedecido la instrucción, hoy la humanidad nos pareciéramos a Dios, no a la serpiente. Porque a quien obedecemos, nos parecemos. Por eso es que yo siempre digo, los esposos se paran pareciendo a sus esposas, porque uno se parece a quien obedece. Así que si tú ves que el marido se está pareciendo mucho a su mujer, es porque ¿quién manda? No, esa es una broma. Ahora, mala por cierto, pero bueno, es para que te rías un poquito. Números. Números capítulo 15. Y versículo 39. Voy rápido porque, wow, se pasa el tiempo. Números capítulo 15, versículo 39. Dice así. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos. Lee tú los versículos anteriores. Está hablando de las vestiduras. Para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Escuche bien. Para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis, escuche bien, y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Wow, aquí es clara la escritura. Obedece, cumple su instrucción y entonces seréis santos a vuestro Dios. La obediencia nos santifica. ¿Cómo puedo ser santo? Obedece. Mire, ayer estuvimos estudiando a Saúl. No se trata solamente, mis amados, no se trata solamente de Saúl ofreció sacrificio, pero en desobediencia. Y ese sacrificio no agrada a Dios. Dios no recibe un sacrificio, por muy buena intención que tengamos, si no es producto de la obediencia. Así que obedece a Dios, aún a costa de tu propio interés, y entonces estás siendo santificado. ¿Por qué la iglesia entonces no manifestamos santidad? Pues es claro, porque no obedecemos. Es que vivo bajo la ley. Yo ya vivo bajo la gracia, pastor. Ya no vivo bajo la ley. Perdóname. Si la gracia no es permiso para desobedecer a Dios, al contrario. El estándar nos lo subió el Señor ahora en la gracia. Los mandamientos del Señor siguen vigentes. Éxodo capítulo 20 sigue vigente. El no matarás sigue vigente. El no mentirás sigue vigente. El guardar el día de reposo sigue vigente. Lo que pasa es que ya no lo cumplimos de acuerdo al Antiguo Testamento. Ahora el Señor nos vino a poner la barda de cómo debemos cumplir esos mandamientos.
Antes era no matarás, ahora es no enojarme locamente contra mi hermano. Antes era no adulterar físicamente, ahora es no ver a una mujer y desearla en mi corazón porque ya adulteré contra ella. Antes era guardar un día. Hebreos nos dice que ahora el día de reposo son todos los días, o debieran ser todos los días. Así que la obediencia nos santifica. Número 2, hay mucho que hablar ahí, pero ya no, si no, no nos da tiempo. Número 2. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así. Esta no nos va a gustar, pero bueno, ahí está. Versículo 8. Pero si os... Bueno, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Quieres que Dios te trate como hijo? Soporta la disciplina. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Acuérdate que el ser hijo nos habla de naturaleza. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban. Escuche bien, verso 10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Ahí está escrito. No me lo estoy inventando. Así que paso número 2, si le quieres poner por pasos, aunque no se trata de 5 pasos para ser santos, pero son indicaciones prácticas. Número 1, obedezcamos. Y número 2, mis amados, la disciplina nos santifica. La disciplina nos santifica. Por eso dice, segunda de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea, pero produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. La disciplina, tal vez la debía haber puesto al principio, ¿sabes por qué? Porque la disciplina nos vuelve obedientes a Dios. Así que tal vez tiene razón, tengo razón, tal vez es el paso número 1, la disciplina, porque la disciplina nos vuelve obedientes a Dios y la obediencia nos santifica. Así que cuando Dios te discipline, en lugar de enojarte con Dios, en lugar de rebelarte a Dios, en lugar de amargarte en contra de Dios, levanta tus manitas y dile: Señor, gracias porque estás formando santidad en mí. Gracias, Señor, porque soy hijo, no bastardo. Gracias por tu disciplina, Señor. Dios sí disciplina. Mire, le quiero sacar de un paradigma, porque algunos creen que como Dios es amor, entonces Dios está contento todo el tiempo. Y le dicen a uno la gente: no se preocupe, Dios nunca se enoja. Dios no está enojado con usted, porque Dios lo ama. Perdóneme, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú amas a tus hijos? Estoy seguro que todos los padres y madres que me están oyendo aman a sus hijos. Te voy a preguntar, ¿te has enojado con tus hijos cuando se portan mal? Sí, y vaya si no nos hemos enojado. Ahora, el que nos enojemos con ellos manifiesta que los amamos o que no los amamos. Que los amamos. Mira, tú no vas a disciplinar al hijo del vecino. Al hijo del vecino que lo discipline su papá. Dios no disciplina a los hijos del diablo, a esos que los discipline su papá. Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? La razón por la que Dios te disciplina es porque te ama. Te quiero decir algo, Dios sí se enoja Dios con nosotros a veces, porque nos merecemos que Dios esté enojado, mis amados. Hebreos 3 dice que Él estuvo enojado con el pueblo de Israel por 40 años, estuvo disgustado, dice Hebreos 3. Sí, mis amados, a veces le colmamos la paciencia a Dios, por eso es que Él dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, a razón de su pueblo, no del mundo.
Dios nos tiene paciencia a nosotros, mis amados. Sí, Dios se enoja. Ahora, que Dios se enoje no quiere decir que no nos ame. Y a Dios no lo controla la ira. Esa es la diferencia. Pero la disciplina es provechosa. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios se manifiesta de muchas maneras. Por prueba, por tribulación, por circunstancias no favorables, se manifiesta la disciplina de Dios. Creo que eso todos lo entendemos. Y todos hemos sido bendecidos con la disciplina de Dios. Si nosotros nos portamos mal y no viene su disciplina, preocupémonos, porque Dios al hijo que ama, a ese corrige. Y mire la palabra que usa la Biblia, dice, y azota a todo aquel que toma por hijo. Ay, ¿cuántos hemos recibido? Unos cuantos azotes de Dios. Ahora, sí, Patricia, sí, nos fortalece, porque juntamente con la prueba, Dios nos da su gracia. Dios nos da su habilidad para poder soportar la prueba, para poder soportar la tentación, para poder salir aprobados de la prueba. Nosotros no podemos, por nuestras propias pistolas no podemos. Así que Él nos disciplina y nos da la gracia para poder soportar su disciplina y salir aprobados y santos, mis amados. Mire qué maravilla. Así que si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por la disciplina del Señor, no es más que la manifestación de su amor sobre ti, porque está formando santidad. Número 3, voy corriendo porque me quedan solo 15 minutos. Primera de Tesalonicenses, hay mucho que hablar acerca de esto, y hay muchos versículos que podríamos tocar, pero ahí lo dejo y tú sigue en tu casa. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, dice así, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Acuérdense que Dios le está hablando aquí a la iglesia, no al mundo, sino entreteniéndose en lo ajeno. ¿Cómo se llama eso? Se llama viejas chismosas. Y también hay viejos chismosos, chutes, que se andan metiendo en lo que no les importa. Eso está diciendo acá, buen chapín, el apóstol Pablo. Dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, haraganotes, chutes y chismosos, entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire, perdone, yo decía, ¿por qué estoy leyendo? Estoy leyendo Segunda de Tesalonicenses, pero valió el regaño. Es Primera de Tesalonicenses. Qué chiste me dio. Porque, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, mis amados. Perdón, estaba leyendo el 2, pero fue la nota simpática. No sean chismosos. Primera Tesalonicenses 3, aquí está, sí, aquí está. Primera Tesalonicenses 3, 11. Perdón, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, espero que no se me hayan enojado, mis amados, dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Escuche bien. Solo nos entretiene, para nada es broma. Uy, no sé si me está regañando mi hermana. Ok, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Escuche bien,
Voy a leer el 12 otra vez. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. ¿A quiénes debemos amar? A todos. A todos. Como también lo hacemos, ay, qué alivio, hermana Patricia. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, Pablo está diciendo, nosotros los amamos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Sabe qué nos santifica? Creo que vamos por el número 3, ¿verdad? ¿Sabe qué nos santifica? Nos santifica el amor. Andemos en amor. Amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros manifestamos ese amor, esa misericordia, si nosotros dejamos de ser clasistas, si nosotros dejamos el orgullo y la vanidad a un lado, si nosotros, mis amados, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y nosotros logramos amar o dejamos que Dios ame a nuestros enemigos a través de nuestra vida, eso nos santifica. Cuando tú odias a alguien, eso te aparta y te aleja de Dios, por mucha razón que tú tengas. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Claro, Tiara, se oye facilísimo. ¿Y cuánto cuesta seguir al Señor? Me preguntó una persona una vez. Mira, qué bonito todo esto, pero ¿cuánto cuesta seguir al Señor? No estaba hablando de dinero, sino ¿cuánto nos va a costar a nosotros? ¿Es fácil o no es fácil? Y sabe, el Señor me dio la respuesta en ese momento y yo le dije todo. ¿Cuánto cuesta seguir a Dios? Todo. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Para nuestra carne, imposible. Necesitamos su gracia nada más para poder hacerlo. No, no es fácil. Por eso es que Enoc es uno de los héroes de la fe. ¿Sabe por qué? Porque caminó con Dios 300 años. Yo te pregunto, ¿caminar y obedecer y agradar a Dios en este plano natural es fácil? No, mis amados, no, no es fácil. No, el evangelio mal predicado nos ha hecho pensar que es fácil, pero no, no es fácil. Requiere voluntad, requiere perseverancia, requiere valentía. Jesús mismo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. Si quieres seguir a Jesús y ser su discípulo, él mismo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. El joven rico se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y él le dijo, sigue mis mandamientos. Y él le dijo, desde joven los he seguido. Y entonces el Señor siguió y le dijo, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces me sigues. Y dice la Biblia que el joven se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Se la puso fácil el Señor. No, jamás el Señor se las puso fáciles a los que lo querían seguir. Otro dijo, Señor, déjame seguirte, solo déjame que entierre a mi papá. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. ¿Cuánto cuesta seguir al Señor? Todo. ¿Es difícil? Sí, mis amados, sí. Yo no te puedo engañar y decirte, no, hombre, es facilísimo. Mira, siempre es un deleite obedecer al Señor. No. Van a haber encrucijadas en nuestra vida. Como Abraham, en donde Dios a él le pidió un hijo, mis amados. Literal. Hoy, cuando nosotros entregamos a nuestros hijos al Señor, es para decirle, Señor, aquí está, tú lo amas más que yo, guárdalo, cúbrelo, santifícalo. Y Abraham lo tuvo que entregar literal. Abraham lo tuvo que matar literalmente. Esa fue la instrucción. Ana, mis amados, le tuvo que ir a entregar a Samuel al sacerdote, solo lo destetó y se lo fue a entregar porque fue una promesa que ella le hizo a Dios y lo dejó ahí en el templo y el sacerdote Elí, mis amados, no era un buen papá, perdóneme, vemos a sus hijos, eran firmas y ahí fue a entregar a Ana. ¿Sabe? Más ahora en este tiempo. Más ahora en este tiempo vamos a empezar a sentir,
a sentir la seriedad de seguir a Jesús. La iglesia primitiva se las comieron los leones. Fue una iglesia perseguida. Así que, mis amados, el amor nos santifica. Amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice Corintios 13, porque sin amor nada soy. Nada soy. Sin amor nada somos, mis amados. Las últimas dos. La número 4. ¿Qué más nos santifica? Esta es buenísima. Segunda de Corintios, capítulo 7. Le prometo que voy ahora así a la cita correcta. Segunda de Corintios, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe qué nos santifica? El temor de Dios. Así que nos santifica la disciplina, nos santifica la obediencia, nos santifica amar a Dios, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y nos santifica el temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Proverbios capítulo 8. Yo trato siempre de respaldar lo que le digo con la palabra, porque si no, nos podemos desviar, y no se trata que yo le diga lo que yo piense o lo que yo creo. Siempre vamos o tratamos de ir a la palabra. El temor de Dios nos santifica, dice 2 Corintios 7. ¿Qué es el temor de Dios? Mire lo que dice Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros amamos a Dios, amamos la justicia, pero no aborrecemos la maldad. ¿Sabe por qué pecamos? Porque amamos el pecado, porque nos gusta pecar. El día que aborrezcamos el pecado, ese día dejaremos de pecar. Y para eso necesitamos un bautismo del espíritu de temor de Dios. Pidámosle al Señor temor a Jehová, porque eso es aborrecer el mal. Lo que tú aborreces, no lo buscas. Lo que tú aborreces, no lo comes. Lo que tú aborreces, no lo haces. Así que si seguimos pecando es porque amamos ese pecado. Que el Señor nos dé temor a Él, que es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. ¿Sabe? Yo hago algo con mis hijos desde que ellos nacieron. Y es que yo en las noches, cuando ellos están dormidos, llego y oro rápidamente por ellos. A veces, la mayoría de veces es en las madrugadas, cuando uno se levanta, ¿verdad? Se despierta, uno va al baño, lo que sea, y llego a su cuarto. Y yo lo único que digo es, Señor, estórbales el pecado. Que tu temor sea sobre ellos. El temor a Jehová sea sobre mis hijos, Señor. Necesitamos el temor a Jehová. Aborrecer el mal, eso nos santifica. Y número 5, definitivamente, sin el Espíritu Santo, nada de lo anterior es posible, porque a eso vino Él, a santificarnos, a apartarnos para Dios y a dedicarnos a Él. ¿Cómo podemos ser entonces santificados? Vamos a entender que la disciplina es el recurso de Dios
para que nosotros podamos obedecer su palabra. Nos hace obedientes y la obediencia nos santifica. Vamos a caminar en amor. Vamos a pedirle al Señor temor de Jehová. Y obviamente, si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, vas a ir a Dios y le vas a pedir que te bautice, que te llene del Espíritu Santo. Eso no sucede automáticamente cuando aceptamos al Señor, mis amados. Necesitamos la experiencia de Pentecostés en nuestra vida. Necesitamos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en nuestra vida. Esa experiencia, esa llenura del Espíritu Santo sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo nos santifica. Amén. Así que acompáñeme y vamos terminando a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1. Adrián, silencio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Dice así: sino que aquel, vamos a leer el 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Después de estas semanas que hemos hablado de santidad, tú ya entiendes mejor lo que Dios nos está pidiendo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que, mis amados hermanos, la santidad es un requisito para pasar la eternidad con Dios. Mientras más santidad se manifieste en nuestra vida, más cerca estaremos eternamente de Dios. Mejor posición eterna vamos a tener. Una corona diferente para aquellos que alcanzaron santidad que aquellos que no alcanzaron tanta santidad. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 15, y termino con esta porción. Primera de Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección, dice así: y hay cuerpos celestiales, verso 40, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Te quiero decir algo. En la resurrección, cristianos resucitarán con la gloria del sol. Cristo es el sol de justicia. En el día de la resurrección, cristianos resucitarán con la gloria de la luna. Y en el día de la resurrección hay cristianos que resucitarán con la gloria de las estrellas. Y cada estrella es diferente de gloria una de la otra. Los tres, el sol, la luna y las estrellas, están en el cielo. El sol es Cristo. ¿Quieres tú resucitar con la gloria de Cristo? ¿O quieres resucitar con la gloria de una estrellita que está en el cielo, pero está a años luz del sol? Hoy se define cuánta santidad el Espíritu Santo manifiesta en nuestra vida. De eso se trata nuestra eternidad. Que Dios te bendiga. Estamos concluyendo con el tema de la santidad y el miércoles entrante estaremos entrando a un nuevo tema. Amén. Así que muchas gracias por estar pendientes.
Hoy estamos terminando puntual, son las 8:30. Espero que esta clase te haya sido de bendición, que hayas aprendido algo y que más que aprenderlo acá, que pueda bajar a nuestro corazón y que podamos empezar a vivir lo que estamos escuchando de parte de Dios. Amén. Yo los bendigo, mis amados. Muchísimas gracias por estar pendientes, por soportarme miércoles tras miércoles, martes tras martes, domingo tras domingo. Amén. Así que solamente un par de anuncios. Este domingo nos estamos reuniendo ya en nuestro edificio en la iglesia, allá detrás del Centro Comercial Los Próceres, sobre la 16 calle, Segunda Avenida, zona 10. Te puedes parquear en el centro comercial y sales por el lado de atrás y entras directamente a nuestro hermoso edificio donde nos estamos reuniendo a partir de las 10:30. Estamos teniendo ya nuestros servicios presenciales, estamos siendo muy cautelosos, estamos cumpliendo con las normas de higiene y de distanciamiento social que nos manda la ley, así que puedes tú con toda confianza asistir. Si me puedes confirmar, por favor, para poder apartar los lugares. No se nos ha llenado todo el cupo, así que de todos modos, si tú llegas, seguramente vas a encontrar un lugar. No te lo pierdas, tratemos ya de reiniciar nuestra vida, no podemos estar escondidos ni agazapados todo el tiempo, no nos puede gobernar el temor, seamos prudentes, eso sí, lleva tu mascarilla y estamos tratando de hacer las cosas bien hechas, pero sí es tiempo que nosotros empecemos ya a reactivar nuestra vida social, porque somos seres sociales, mis amados. Amén. Así que los domingos 10:30 te esperamos allá en la iglesia, y el otro martes a las 7:30 estaremos estudiando el fruto del Espíritu, y el próximo miércoles estaremos entrando primeramente Dios al libro de Jeremías, si el Señor no nos dice otra cosa. Amén. Que Dios te bendiga, les mando un fuerte abrazo, y que tengan una excelente noche y una excelente segunda mitad de semana. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Vanessa. Amén.